@Grupo Márquez SC. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966 4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Fui 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Por primera vez en la historia, 3 países comparten la sede: Estados Unidos, México y Canadá. Mundial 2026. Más juntos que nunca en la radio del momento. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. De Norteamérica al mundo, de cada barrio a cada estadio. Un grito que se multiplica y un sueño que se comparte. Este Mundial 2026 une culturas, idiomas y corazones. Y vos sos parte de esta historia. Vivilo aquí con nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Las ilusiones se encienden, los corazones se aceleran, el planeta se detiene y la pelota empieza a rodar. Y cuando eso pase, vos ya sabés dónde estar. Viví el Mundial acá, por tu radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. La emisora oficial del Mundial FIFA 2026.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Se viene el evento deportivo más grande del planeta. El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Y desde la radio ya estamos listos para jugarlo con vos. Flashes informativos, resultados, estadísticas, goleadores. Todo el color del Mundial lo vas a vivir con nosotros. En Radio Nuevo Día FM 100.9. Vivimos el Mundial. Cada día que me enamoro. Me enamora, me enamora. De la vecina del cuarto, de la panadera, de la que vende los billetes en el metro, de la barrendera. Cada día que me enamoro. Tú la vecina del patio, yo nunca te dejaría. Tú mi vecina de arriba, por ti yo me decabrizaría. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelú, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelú, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina en la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelú, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelú, viva tú. Y tú, y tú, y tú, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina de arriba, me alegro cuando te veo. Cada día que me enamoro. Esto me representa. ¿Es así? Pásame el guap que me hago el vinilo. Esto me representa. Cada día que me enamoro. Viva tú, viva tú, viva tú, viva tú la Marelú, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú, viva tú la Marelú, viva la Marelú, viva tú, viva tú.
aunque el reloj diga otra cosa. Ya estamos acá. Arranca Siempre Llegué Tarde, segunda temporada. Pone la 100.9 hasta las 15. Estamos en vivo. ...12 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Hola, universo, ¿cómo andamos? Espero que muy, muy bien. Por acá, como siempre, interrumpiendo en el dial de la 100.9 Radio Nuevo Día... ...para dar comienzo durante 2 horas consecutivas. En vivo, sin repetir y sin soplar. Esto es Siempre Llegué Tarde. Está Brian Álvarez en controles técnicos. Hola, Brian. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo andas vos? Cansado de ser feliz. Pero muy bien. Está Rodri Poloni en el streaming y estamos camino al cumpleaños de Rodri Poloni, que es el lunes. Así que vayan pensando regalos de cumpleaños, pasen alias de transferencia. ¿Qué más puede ser? CDs viejos. Plata. Así que, y si no, se acepta acá alguna donación de regalo en la radio. Está Juli Quiroz en la web a esta hora del día. Hola, Juli. Pulgar para arriba. ¿Cómo andamos? Genial. En un rato se viene el almuerzo también acá en la radio. Estamos como de cumpleañitos. Está el Pela Quiroz también por los estudios de la radio. ¿Cómo andas, Pela? Excelente 10. Y por acá, espectacular, la Pela. Y juntos estamos haciendo este programa, como te decía, en vivo. Así que quédate en la sintonía porque hoy tenemos así un programa que no para. La idea es que podamos acompañarte de la mejor manera. Tenemos entrevistas, tenemos columna, pero antes de contarte todo eso que se viene ya encima en un ratito, te voy a decir que está fresco, está rarísimo el clima en la ciudad de Río Gallegos. Ayer hacía frío, hoy a la mañana estaba lindo. Hoy a las 8 de la mañana estaba lindo, ¿no? ¿O era mi percepción nada más? Era una linda mañana en Río Gallegos, lejos de por lo menos las mañanas invernales. Y de repente ahora el viento está frío, así que sí, es la temporada donde es muy probable que nos enfermemos también. Pero por eso cuídate, no sé, come naranja, mandarina. Y de paso, mandanos un mensajito, 2966-5160-51. ...2 grados 8 décimas, la actual en la ciudad de Río Gallegos, sí, hacía frío. Y la térmica, 2 grados bajo cero. El sol está bastante lindo, el cielo algo nublado, la humedad altísima, 90%. Y se espera para el resto del día vientos del sector sudoeste de hasta 41 kilómetros por hora, pero con ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora. Bueno, Mari, que ya nos está escuchando, en un rato viene a las 2 de la tarde, en la columna Las Crónicas de Mari, que dice que hay que tomar muchos cítricos, dice del otro lado, para mantener las defensas arriba, escuchando siempre. Me encanta porque ella escucha y después viene acá a los estudios. Hay cítricos, que es como una naranja que parece limón. La naranja que quiso ser limón. Es el cítrico que tenemos acá en la radio. Bien, cumplimos con eso. Mari, acá tenemos para ofrecerte turrones por el momento, si querés venirte a la radio, y una naranja que la podemos partir también en gajitos y compartir. Así que venite si querés. Antes tomamos unos mates también, que ya los tengo listos. En un ratito, pero en instantes nada más, entrevistas. Vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de iniciativas que tienen que ver con el ambiente y el mundial. ¿Cómo es eso? Bueno, en un rato te cuento. Arrancamos, nos acomodamos con buena música y ya volvemos. Yo
Yo soy rapera, no freca. Voy a comer de la música hasta que yo muera. Vengo fuerte sin pensar en lo que ustedes quieren. Estoy cansada de no hacer lo que me conviene. Y como Big Pam, I'm not a player. No me gusta competir y solo tengo 20. No sé cómo ganar a toda esa gente que me apunta con el dedo esperando algo más decente. Y esto es acetona y fuego, mamá. Vos sabés que yo siempre estoy a explotar. Tengo 20 encima y no lo sé llevar. El tiempo se pasa y no sé dónde voy a terminar. Ya, y ahora con 20 ya no sé reconocerme. No sé si lo que pienso es por el THC o por mi mente. Nunca consigo dejar mi cabeza en blanco. Soy como un asfalto maltratado con los años, sí. Yo, estoy esperándote. Yo, yo sé que vas a volver. Yo, estoy esperándote. Yo sé que vas a volver. Everyone arriba, don't you sleep now. Sácate la pipa, nena, matar. No tengas miedo, ellos no lo harán. Dependa tus ojos y empieza a atacar. Everyone arriba, don't you sleep now. Sácate la pipa, nena, matar. No tengas miedo, ellos no lo harán. Dependa tus ojos y empieza a atacar. 7300 días llevo viva y todavía no sé cómo debería de vivirla. Mira, yo no soy suicida, me gusta la vida, pero no lo que hicieron con ella hoy en día. Y aunque yo ya caminé cansada, vos sabés, hermana, que yo tengo fuerza para aguantar aunque sea forzada. Soy de las que mira al frente aun cuando no ve nada, aun cuando mis pasos van encima de nubes heladas. Ay, ay, ay. Estoy esperándote. Yo sé que vas a volver. Estoy esperándote. Yo sé que vas a volver. Ahora tengo 20 y con el corazón caliente. Miro de hacer lo mejor que puedo y de mirar al frente. Siempre fueron conmigo muy exigentes, pero no por eso dejo de tener pájaros en mi mente. La palabra de los protagonistas, en primera persona. Arrancan las entrevistas en Siempre Llegué Tarde. Sofía Gavana era lo que sonaba recién para arrancar el programa. Y en el apuro de presentar todo rápido, no sé si te dije, ¿no? Que escribas al 516051. Recién nos llegó un mensaje para difundir un taller de música, pero claro que sí, lo podemos difundir. Mándenos mensajitos, es la idea que circule. Después coordinamos, para hacer nota o para dar toda la data del taller. Vos nos contás y nosotros lo decimos también. Y si no, por supuesto, el estudio de la radio, coordinando, podemos ir dando voces a todos los espacios que hay en Río Gallegos, espacios culturales, que son un montón. Y también contarte que estamos en vivo por stream del canal de Nuevo Día, así que seguinos por ahí, dejanos tu comentario, consultas, opiniones del programa, por ahí le querés decir algo a las personas que entrevistamos, así que bueno, todo eso podéis hacer para ser parte vos también del programa. Mientras tanto, te cuento algunas cosas que van a suceder dentro de muy poco. Vos sabés que estamos pisando ya el fin de semana. Esta semana fue súper corta y a mí, además de que fue súper corta, se me está pasando las semanas volando. Y en este fin de semana hay muchas cosas para hacer y por eso dijimos, bueno, vamos a empezar a contarte las cosas que hay para hacer este fin de en la ciudad de Río Gallegos, como para que también lo tengas en cuenta y después no digas, ay, me lo perdí o no sé, justo no escuchaste el viernes la agenda cultural y te perdiste lo que hay para hacer en nuestra ciudad. Una de las opciones es ir a ver teatro. En Río Gallegos, y lo venimos diciendo hace tiempo, hay varios grupos de teatro
que pueden ser de manera teatro independiente, de algunos espacios culturales, teatros también, obras de teatro que tienen que ver con los espacios del Estado, ¿no? Que se brindan, por ejemplo, en el Teatro Municipal. Hay una de las obras que se llama Como si pasara un tren. Vamos a ver si en un ratito podemos tener la entrevista con la directora de esta obra. Estamos tratando de comunicarnos y mientras tanto te cuento que Como si pasara un tren es una comedia dramática que aborda la maternidad en soledad y explora también la compleja relación entre una madre y su hijo, atrapado en una vida de límites y cuidados excesivos. La llegada de una joven y elocuente sobrina que también busca su propio camino desencadena un cambio que es irreversible en la familia, invitándolos a enfrentar sus miedos, deseos y secretos más profundos. En este viaje en tren, nada volverá a ser igual. Eso nos dicen en la sinopsis de esta obra que se va a estar presentando este finde, Pinta que va a estar muy buena. Además es una obra que ya estuvo en los escenarios de Río Gallegos, pero cambió parte del elenco. Entonces, si ya la viste con el elenco anterior, tenés que verla con este elenco. Y siempre decimos, en el teatro, igual ninguna obra es igual a ninguna función es igual a la otra, porque son personas dándolo todo arriba del escenario y hay muchos factores que hacen que cambie la experiencia, ¿no? Y también esta experiencia de encontrarnos a mirar, a observar, a ser parte de una experiencia viva, que no es lo mismo que vernos entre pantallas, ¿no? Entonces, en esta ocasión, esta obra va a estar protagonizada por Ruth González, que estuvo hace un par de semanas acá en el estudio hablando de otra obra, de otro grupo, la obra La Prudencia, que también es muy buena, es un tipo de humor negro. Flor Molina, que también es una actriz que vos sabés que se fue, estudió acá en Río Gallegos, en el Centro Polivalente de Arte, se fue, se formó y volvió a nuestra ciudad. Y hace tiempo que está colaborando con el grupo AONI y le está yendo muy, muy bien. Y también está participando de esta obra como actor Toto Silva. Ellos tres son los protagonistas de Como si pasara un tren de Lorena Romanín, entonces, que es la autora de esta obra de teatro que se va a presentar el domingo a las 20 horas, en el Teatro Municipal de la ciudad de Río Gallegos, el de Avenida San Martín 849. Y quería dejarte a vos abierta esa invitación para que también te acerques, ¿no? Como el Pela, que se va a todas las obras de teatro y a todos los eventos y después me cuenta lo maravilloso que es ir a presenciar arte en vivo. Buenas tardes, dice por ahí Liliana Docampo. Mi mamá, te mando un saludo, mami. Qué lindo. ¿Cómo está Mendoza? Me dicen que no está tan frío como parece. Viste que Mendoza es fresco también. Incluso hay inviernos donde también cae nieve. En la ciudad no es tan común, pero obviamente están ahí pegaditos a la cordillera, así que también es fresco, pero vienen bastante bien. Saluditos ahí a toda la familia que están del otro lado escuchando y a vos también, que estás en la sintonía de la radio. Recordá que estamos en vivo haciendo Siempre Llegué Tarde a través de la 100.9.
Bien, volvemos entonces para seguir hablando de esta obra como si pasara un tren. Y bueno, medio te spoileé todo, pero te spoileé lo que se da en la difusión. Lo bueno es saber el detrás de escena y para conocer todos los detalles y que la invitación te llegue a vos que estás del otro lado, ya tengo en sintonía a la directora de la obra, que es Silvina Vilanova. Buenas tardes, Sil, ¿cómo estás? Pela te saluda para Radio Nuevo Día. ¿Cómo andás, Pela? Te estoy escuchando, nos spoileaste perfecto, así que no te preocupes. Menos mal, yo leí lo que estaba en la difusión general, que es lo que estuvo circulando por los grupos de WhatsApp, por los medios de comunicación. ¿Cómo se están preparando? Bueno, como vos dijiste, cambiamos a alguien del elenco, cambiamos a la sobrina. Estuvo muy bien todo lo que compartiste, son 3 personajes. La madre, que es Susana, que como bien dijiste, materna en soledad a su hijo, Juan Ignacio. Bueno, ella muy sobreprotectora, creo que es una característica que tenemos las madres de todo el mundo, creo yo. Y esa dinámica se rompe cuando llega la sobrina de visita por una situación particular. Y bueno, y a partir de la llegada de la sobrina, que se llama Valeria, bueno, esta dinámica, bueno, sufre modificaciones. Hubo un cambio en el elenco. Florencia Molina estaba antes en la técnica y ahora está haciendo el papel de Valeria. Y Valeria, que lo interpretaba Lucía Zunda, ahora está en la técnica. Hicieron un cambio de roles las actrices. Así que bueno, es así, es como cuando uno cambia el elenco se modifican muchas cuestiones. Es decir, el texto no, ni nada de lo que sucede, digamos, pero bueno, es otra persona. Entonces ensayamos de nuevo, estuvimos ensayando desde el principio de año. Ya hicimos una función, esta sería nuestra segunda función este año, y con mucha alegría, porque bueno, para los que nos gusta hacer teatro, una nueva función es una oportunidad de compartir esta historia que nos gusta, nos parece que es hermosa, que bueno, que de una u otra manera te vas a sentir identificado. Bueno, sin dudas, porque esto sin spoilear nada, pero esto del cuidado hacia las infancias que tenemos cerca de la casa, aun cuando ya crecieron, creo que nos interpela a varias personas, quienes tienen hijos y quienes no, porque tenemos sobrinos, porque tenemos sobrinos también de corazón, que son hijos de amistades, y siempre este cuidado como si fueran todavía muy peques y qué nos pasa cuando crecen, ¿no? Que hay como un duelo ahí también, de aprender a soltar. Absolutamente, es como el personaje de Susana cree que está haciendo bien y cuando llega la sobrina que la empieza a interpelar y ella, bueno, claro, primero obviamente, ¿qué sentimos? Mucha resistencia a la crítica, al que el otro, como quién es el otro para venir a opinar sobre cómo yo estoy maternando. Pero bueno, lo que es hermoso de los vínculos y del amor, que hay cuestiones que se van modificando y siempre decimos que si no tenés hijes, igual te vas a sentir identificado porque sos hija o sos hijo, ¿entendés? O tenés sobrines o, bueno, de alguna u otra manera con algún personaje te vas a conectar. A mí es una historia que me gusta mucho, nos da mucha felicidad hacerla. No nos gusta hablar esta cuestión del mensaje, pero sino más de todas las puertas que se abren a partir de un espectáculo, es decir, de todo lo que se puede hablar, porque se puede hablar de la maternidad, se puede hablar de la paternidad, se puede hablar de la maternidad en soledad, se puede hablar del amor, de los vínculos, no sé, de lo que sucede en la escuela, porque hay situaciones que suceden en la escuela. Digo, es tanto para conversar, así que, bueno, muy felices. Es la función número 2 de este año, como dijiste, este domingo a las 8 de la noche en nuestro querido Teatro Municipal que nos abre nuevamente las puertas. La entrada sale 15.000 pesos. Pueden contactarse con el teléfono de nuestra boletera, que es Florencia. ¿Querés que deje el número? Sí, dale, yo estaba agarrando la agenda para anotarlo. El
número es... Ya te dejo que lo busques. Recordamos a la audiencia. Sí, anota, buscalo tranqui y yo les recuerdo a quienes recién se enganchan con el programa que estamos hablando con Silvina Vilanova, es la directora de la obra Como si pasara un tren, que se presenta este finde en nuestra ciudad y estamos por decir el número para sacar entradas porque vuelan. Ustedes saben que en el Teatro Municipal deben haber 85 butacas, así que se llena muy rápido el espacio. Exactamente 80 butacas tiene nuestro teatro municipal. El teléfono al que tiene que comunicarse es el 351-664-1858, que es el teléfono de nuestra boletera. Así que bueno, quien tenga deseo de venir a ver una obra de teatro, que les puedo asegurar que se van a emocionar, pero también se van a divertir y van a salir muy felices, me parece, porque la obra también habla de algo que es hermoso, que me parece fundamental, sobre todo en estos tiempos donde el odio está tan cerca. Es una obra que está llena de esperanza en la vida y eso me parece que hay que militarlo. Militemos la alegría, militemos el amor. Es un mensaje hermoso el que estás dando y yo creo que necesario, así que gracias por decirlo también. Y quiero preguntarte a vos como directora, digo, más allá de lo que la gente se va a encontrar, ¿cómo es para vos trabajar este tipo de obras, manejar un grupo humano? Porque estamos hablando también, ¿no? De, imagino, distintas personalidades, con cambios en el elenco. Si bien me contaba Flor, pasó de la técnica al escenario, ya conocía la obra, pero son situaciones, roles distintos. ¿Cómo te sentís vos como el rol de directora? Yo con el tiempo me fui como amigando, digo, porque hay una cosa que se cree habitualmente, que el director tiene que controlar todo. Y bueno, y en un momento, no sé, creo que también a partir de mi maternidad y de que yo no tenía tanto tiempo disponible, me parece que está bueno pensar en que la obra, obviamente, en el teatro hay una cuestión de la dirección que es medio horizontal, ¿viste? En un momento horizontal y de repente es verticalista porque, bueno, hay alguien que tiene que tomar las decisiones. Pero a mí me gusta pensar también el teatro desde lo colectivo. Es decir, esto es como una especie, decimos, bueno, obviamente es un tren, o sea, haciendo referencia a lo que estamos contando. Uh-huh. Y este tren nos necesita a todos para avanzar, ¿viste? De una sola persona es imposible. Y el rol de la dirección es un rol que, ¿viste? Que implica mucha paciencia, mucha amorosidad, mucha tranquilidad también de saber, bueno, escuchar lo que la actriz está pidiendo o el actor está pidiendo. Pero sobre todo también hay mucho deseo de actuar, ¿viste? El teatro independiente es nuestro cable a tierra, entonces, bueno, con mucha alegría. Yo, no sé, una vez que se concretan los sueños, porque esto es un texto que yo queríamos poner en escena hace mucho y lo logramos, y después también esta cuestión del cambio de elenco que vos decís, ay, qué miedo, ¿entendés? Porque por ahí pensás que se va a cortar la cosa y bueno, no, porque nos gusta hacer la obra, entonces cuando el deseo es tan grande que bueno, eso el deseo supera los obstáculos, ¿viste? Es así. Sil, te agradezco muchísimo tu tiempo, este rato para hablar. La próxima, que vengan al estudio, están invitadas. Nos organizamos para que poder hacer esta charla más larga con unos mates y le pregunto todo al elenco también, así que nos queda ese pendiente. Absolutamente. Te agradezco un montón, Pela. Gracias por el contacto y los esperamos este domingo a las 20 horas en el Teatro Municipal. Gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Estábamos hablando con Silvina Vilanova. Ella, además de tener una amplia trayectoria en el mundo del teatro acá en la ciudad de Río Gallegos, ha dirigido varias obras, además es la profe de clown y ha participado en los festivales de teatro que se han realizado en toda la provincia y ahora está dirigiendo esta obra Como si pasara un tren, lo cierto es que es muy emotiva, entonces invitamos a la comunidad que no se duerman y saquen sus entradas. El teléfono es 351, es de Córdoba, 364-1858. 664-1858. Entonces, con el 365...
351 antes. Hice una ensalada que, ¿sabés qué vamos a hacer? Escribe al teléfono de la radio y te lo paso, es más fácil, pero si no, cualquier cosa también tenemos el flyer para compartir. Vamos a un breve tema musical, enseguida tenemos otra entrevista, vamos a ir al interior de la provincia, quédate. La palabra de los protagonistas, en primera persona. Arrancan las entrevistas en Siempre Llegué Tarde.
Volvemos, 43 minutos pasaron de la 1 de la tarde y seguimos con las entrevistas acá en Siempre Llegué Tarde. Recordá que podés comunicarte al 516051, que estamos en vivo en esta hora que es del almuerzo, así que contame si estás comiendo algo. Mientras haces eso, vamos a viajar desde acá con nuestra imaginación hacia un lugar hermoso de nuestra provincia como es Perito Moreno, porque ya tengo en línea a través de Meet, así que nos podemos ver y le doy la bienvenida al aire de la radio a Cecilia Serpa. Ella es técnica en promoción comunitaria en niñez y adolescencia y educadora del Museo de Arqueología Carlos Gradín de Perito Moreno. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo estás? Laura te saluda para Radio Nuevo Día de Río Gallegos. Vamos a intentar que no sé si nos está escuchando, Cecilia. Cualquier cosa que me avise, me mandas un mensajito y resolvemos las cuestiones técnicas. Pero bueno, ¿por qué estamos llamando a Perito Moreno? Te preguntas vos, que está del otro lado. Porque allá en Perito Moreno, la estamos viendo a Cecilia igual en pantalla. Ella sí nos puede... A ver, me haces una seña, yo te veo, Cecilia, ¿eh? Si me escuchás, me haces así como pulgar para arriba. Sí, está saludando. Ella sí nos escucha, entonces. Tenemos que ver cómo hacer para que nos pueda hablar y que salga. Bueno, vamos a ver que intente. Intenta hablar. No se escucha. Bueno, mientras te cuento que en Perito Moreno han fusionado temáticas que a mí me encantan. Tiene que ver con el ambiente en el que vivimos, la fauna de nuestra provincia de Santa Cruz y también tiene que ver con el Mundial. Y vos decís, ¿cómo hacemos para unir todos estos temas? El Mundial, el ambiente, la fauna de Santa Cruz, la arqueología, porque estamos hablando también de un museo de arqueología, y decís, esta ensalada de temas, ¿están vinculadas entre sí? Y yo te aseguro que sí, porque a través de diversas herramientas que pueden ser, en este caso, material impreso, videos y ahora figuritas, se trabaja sobre la fauna autóctona para educar a la población de Perito Moreno, pero también de la provincia, y me parece una buena oportunidad para que se repliquen este tipo de ideas que nacen en las ciudades de la provincia de Santa Cruz y que quizás si no fuera hoy en día por las redes no nos enteraríamos, ¿no? Así que bueno, esa es la idea de poder comunicarnos con Cecilia. Vamos a ver si resolvemos las cuestiones técnicas. ¿Te parece, Brian? Subimos un toque la cortina y también a Rodri les digo lo mismo y enseguida volvemos, para que vos que estás del otro lado te enteres de esta novedad, porque te voy a presentar un personaje patagónico que te va a encantar. Give it up. Tell me what you got.
Bueno, ahora sí, volvemos para charlar entonces con Perito Moreno. Ya la presentación formal y oficial la hice recién. Estamos en línea con Cecilia Serpa, que trabaja entonces, es educadora en el Museo de Arqueología en Perito Moreno. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Laura te saluda. Laura, muy buenas tardes a todo el equipo y a todo Río Gallegos. Bueno, qué lindo esta comunicación, estar de una punta a otra de la provincia y para hablar de cosas bonitas, lo cual me gusta más todavía. Muchísimas gracias por el espacio, sí, así es. Travesuras en la Patagonia y nuestro chulo mundialista. Bueno, hablemosle a la comunidad que no sabe, yo también me enteré muy recientemente del personaje de Chulito, que es un guanaco muy patagónico, que viene ya atravesando aventuras hace tiempo. Contanos cómo surge esta iniciativa. Sí, Chulito es un guanaquito más o menos de 11 años de edad, que nace desde el Museo de Arqueología Carlos Gradín, específicamente desde su área lúdico-educativa. Fue intención del equipo pensar en material de difusión que conectara la educación ambiental a través de la ludoeducación, a través del juego como recurso único y lenguaje natural de los niños, para hablar de todo lo que sucede en Patagonia, flora, fauna y turismo y demás. Así que Chulito nace desde ese espíritu, desde el contenido científico, pero con una mirada netamente infantil, tomando lo nuestro, lo propio, nuestra flora, nuestra fauna, para llegar a los más pequeños. Me parece una iniciativa buenísima como herramienta de educación, porque es la educación la herramienta principal para poder llegar a las comunidades y que ese conocimiento no quede solo como en el ámbito académico, ¿no? Y está bueno decirlo que detrás de todas estas iniciativas hay mucha investigación detrás para poder comunicar de la mejor manera. Totalmente, como te mencionaba, los libros, esto tiene una colección de 6 cuentos que están agotados hace muchísimos años ya, porque Chulito tiene 9 años de trayectoria, de hecho nació antes que el Museo Carlos Gradín. Los niños iban a visitar el área lúdica antes de que el museo abriera sus puertas formalmente, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo científico, incluso de colaboración de la comunidad de arqueólogos que circundan en Patagonia investigando sobre Cañadón del Río Pinturas y zonas aledañas, que han colaborado desde su investigación para la bajada biólogos, arqueólogos y polinólogos, diferentes especialistas desde el ámbito científico del CONICET y de otras organizaciones que han colaborado con hacer que estos contenidos sean correctos en cuanto a la información que brindamos a los pequeños. Bueno, y es también una herramienta, me imagino, que pueden utilizar los docentes en las aulas y que me parece también muy valiosa, ¿no? Las aventuras de Chulito, ¿llegan a las aulas en Perito Moreno y en el resto de la provincia? Sí, muy feliz te cuento que ya como te mencionaba, hace 9 años que este trabajo se lanzó y que en este camino, en este recorrido, los niños ya conocen, los que ya tienen 9 lo conocen desde sus inicios y como el público infantil se renueva, nosotros tenemos un vínculo con las instituciones educativas en todos sus niveles muy estrecho, en donde colaboramos en diferentes actividades, como también los niños vienen a visitar a Chulito al Museo de Arqueología y realizamos diferentes actividades. Así que sí, hay un vínculo cercano, nutrido, muy lindo. Me encanta. Y ahora sí, hablemos de la propuesta de este 2026, que Chulito, así como es parte de la comunidad, también está alentando a la selección argentina, es parte de la selección de fauna nativa. Contanos cómo surge esta idea también de hacer el álbum de figuritas. Surge por una iniciativa del equipo, porque tengo un equipo de trabajo maravilloso. El complejo de museos está nutrido por 3 espacios: Salón Iturrios, Monumento Histórico Provincial, Museo de Arqueología Carlos Gradini y un futuro museo etnográfico, ¿no? Somos un equipo muy grande que lleva adelante esto y todas las ideas se nutren en mesa de trabajo. Como Chulito atraviesa absolutamente todos nuestros días laborales y estaba la fiebre mundialista que también tenemos hasta hoy, surgió la idea de ¿qué tal si Chulito tiene una camiseta de Argentina? Y armamos unos stickers para vender en el salón, que es nuestra boutique. Y esa idea se transformó, lo tomó el equipo de diseño, el diseñador es Gastón Vázquez, que quiero mencionarlo así, en grande, con bombos y platillos, porque es quien tomó esta idea y dijo, sí, Ceci, dale, buenísimo,
pero además lo hizo crecer. No solamente se transformó en el chulo con una camiseta, sino que armó toda la selección y armó un álbum. Así que fue un éxito total. Sí. ¿Quiénes acompañan a Chulito en el álbum? ¿Quiénes más están? Está Numa, el Puma, está Toby, que es un macatoviano, está Pichu, que es el Piche, Choi, el Choique, Zorrino, el Chinchillón Anaranjado y por supuesto Carlos Gradín. Me encanta, o sea que consiguiendo todas las figuritas además vas aprendiendo sobre el ambiente, pero también sobre la historia. Así es, así es. Son todos los personajes de la colección de cuentos que yo te los nombro de manera muy natural porque forman parte de nuestra historia hace muchos años y para todos los chicos son reconocidos porque la colección de cuentos está en cada una de las bibliotecas de las instituciones educativas de nuestro pueblo. Entonces, todos los chicos conocen a estos personajes y verlos vestidos con la camiseta de la selección y que además formen parte del álbum Churini, no Panini, sino Churini, están enloquecidos, juegan a las tapaditas con las figuritas del chulo, se hacen intercambios entre los papás, se crean grupos para intercambiar las figuritas, así que nada, estamos re contentos porque no pensamos que algo que para nosotros empezó como algo muy simple, se transformó en un furor acá en nuestra localidad y bueno, y gracias por darle repercusión en la provincia, porque es un trabajo a conciencia y con mucho cariño. Imagino que sí, pero además, como decíamos, con base científica, con un nexo ya de muchos años, de casi una década en la comunidad. Y sabes que me gusta también de que es algo que atraviesa las pantallas, que te invita a jugar en persona, porque podrían haberse quedado con el diseño en la imagen, en redes sociales y listo, porque de hecho hoy día con la IA mucha gente hizo lo de las figuritas en redes, pero ustedes fueron, como decís vos, con el diseñador, con Gastón Vázquez, más allá y hicieron también este material educativo y ya los padres están intercambiando las figuritas. Me parece que es buenísimo también llevarlo al papel porque te invita al juego y al encuentro, que creo que es algo que necesitamos revalorizar. Totalmente, volver a la vieja usanza, que es algo que profetizamos en el área lúdica, que sea un punto de encuentro, ¿no? La educación no formal tiene que ver con eso, con encontrarnos nuevamente, con jugar con el formato papel, con leer un libro, disfrutar de una historia. De hecho, tu Chulito es un títere, me toca ser la responsable que le da vida y con el que trabajamos juntos hace 9 años, y es maravilloso porque las historias no solamente le gustan a los pequeños, a los grandes también. A todos nos gusta escuchar una historia, y más si tiene que ver con nuestra raíz, con nuestro lugar, es doblemente hermoso. Sin dudas, y ojalá se replique o llegue también a las distintas localidades de la provincia. Tenemos una provincia muy grande en distancias y estaría buenísimo que este material llegue y que, bueno, los distintos museos también, ¿no? Quizás se pueda hacer ahí un circuito entre los museos para que llegue también por acá a lo más sur del sur y podamos tener esas figuritas en la mano. Nos encantaría verlas también y jugar y coleccionarlas. ¿Cómo se viene la agenda del museo para los próximos meses? Estamos ya casi en el periodo invernal. ¿Hacen receso? Nosotros no paramos porque es nuestra temporada baja turística, pero alta en cuestiones educativas y para nuestros niños. Así que vacaciones de invierno, el museo tiene puertas abiertas con planificación, con juegos y actividades infantiles adentro del museo, pensando en el clima y también al aire libre, con observatorios y demás. Y siempre tenemos una agenda muy activa y nutrida de estas cosas. Perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces en comunicación. Ya tenemos nuestros números. La idea es que difundamos las actividades. Cecilia, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias. No, por favor, y sería un placer poder estar presentes en la Feria del Libro con mi querido amigo Chulito de Pero parte del Complejo de Museos. Así que quizás se concreta. Ojalá que sí. Nos vemos, mirá, ya lo digo, nos vemos en septiembre en la Feria del Libro. Que así sea. Lo decreto. Un abrazo grande. Muchas gracias por el espacio, que tengan buen día. Hasta pronto. Estábamos hablando con Cecilia Serpa. Ella es técnica en promoción comunitaria, niñez y adolescencias, es educadora del Museo de Arqueología Carlos Gradín de Perito Moreno. Vienen realizando ya hace casi una década este trabajo con un personaje que se llama Chulito, que es un guanaco y que tiene también a todos sus amigos que son la fauna nativa de la provincia de Santa Cruz. Una herramienta educativa basada en la ciencia, pero con esta idea de que llegue a la comunidad y que atraviese también el sistema educativo. Hay libros, hay videos y ahora también
figuritas del Mundial coleccionables, así que me parece increíble la idea y quería compartírtela. Ya 58 minutos de la 1 de la tarde está Mari Gamboa por los estudios de la radio. Se viene la columna Las Crónicas de Mari. Quédate en sintonía, que ya volvemos. Tell me that it's over. Well, alright, I'll let you go free. But baby, though it may be over for you, it'll never be over for me. To start crying, but there's more than the eye can see. 'Cause baby, inside my heart is breaking apart. 'Cause it'll never be over for me. Kiss and feel so blue. If ever you find that you were mistaken, no matter how long my heart breaks, just come on by. Oh, forget about everything else. It may be over for you, yeah, but it will never, 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 never be over for me. Now I know why you're coming to tell me that it's over. I'm sorry I can't help you, baby, 'cause it'll never be over. Las Crónicas de Mari. Hola, hola, Rela querida. Un espacio para repensarnos, una mirada integral para entender lo que nos pasa. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra y en ella espero encontrar remedio para mi pena.
Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irán lejos mis recuerdos. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. 5 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Estamos volviendo después de la música, escuchando esta hermosa presentación de todos los jueves que nos encanta y no nos cansamos de escuchar, para darle la bienvenida a la licenciada Mariela Gamboa. Hola, Pela, ¿cómo va? ¿Todo bien? Es hermosa esa canción, no nos cansamos. Jueves a jueves la cantamos siempre. Siempre. Ya dijimos que se viene el reci, prepárense. Sí, nos encanta, nos encanta. Así que bueno, un jueves más acá, preparando la columna de las crónicas de Marie. Y bueno, un poco la propuesta fue hablar sobre los buenos tratos, que siempre hablamos de los buenos tratos. Hemos hablado en otras columnas, pero ahora va a ser algo más específico. Específico porque fue el Día Internacional de los Buenos Tratos hacia las personas mayores, lo que antes se conocía como adultos mayores. Bien, vamos a empezar por ahí. Tercera edad. Tercera edad. Porque yo el otro día decía, ay, ¿cómo se decía? ¿Viste cuando hablas? Claro. Como, bueno, y prepárense porque el jueves vamos a hablar con Mari. Claro. Y dije, ¿será tercera edad, adultos mayores? ¿Cómo se dice? Bueno, viste que nosotros hemos siempre hablado o tratado de sensibilizar a nuestra audiencia. ¿Cómo dijiste el otro día? Estuvo bueno el término. Teleoyente, que te lo dijo uno de los... Radio escucha. Radio escucha. Siempre tratamos de sensibilizar y de promover con nuestros radioescuchas sobre los cambios de paradigma que traen distintas formas de enunciar y de nombrar las situaciones o las cosas. En discapacidad, por ejemplo, no decimos más discapacitados, decimos personas con discapacidad. A los niños se le dicen niñas y adolescentes, no se dice más menores. ¿Por qué? Porque siempre estamos con un paradigma que tiene que ver con los derechos humanos. Sí. Entonces son sujetos y sujetas de derechos, esas infancias o adolescencias. Al menor no se le preguntaba, a la persona con discapacidad tampoco. Entonces la persona con discapacidad es una condición, decir discapacitado es como que ya lo estigmatizás. Bien. En ese sentido, también tiene que ver con esta población que también requiere ciertas protecciones y ciertos cuidados, que es esta etapa de la vida. Entonces tenemos las infancias y adolescencias como una población que hay que proteger de manera más cuidadosa, valga la redundancia, de manera más atenta, con todos los derechos garantizados, y por el otro lado, el otro extremo de la vida, que tiene que ver con la vejez. Sí. Eso sí se dice. Vejez, sí. Se puede decir hasta viejo y vieja. El nuevo paradigma porque al niño, ¿cómo le decís?
Niño, Sí, el niño. nene, el niño, la niña, ¿no? Y Sí. también se puede decir el viejo, la vieja, no pasa nada si la otra persona no le... ¿A quién le decís vieja? Te van a decir. Si a la otra persona no le ofende, como una especie de cariñosa, pero no, ¿qué no se puede decir, Pela? ¿Qué no se puede ¿Qué no decir? decimos? Abuelo. Porque no todos son abuelos. Abuelo y Es abuela no verdad. se dice. Lo Eso voy a siempre me militar hizo- acá, eso lo voy a siempre me hizo militar. ruido, Vos porque- ves una persona grande, no le decís, ay, la abuela que pase. ¿Qué sabés primero si es abuela? Anda a ayudar a la abuela que cruce la calle. No, Deja anda a pasar ayudar a la abuela. señora. A la Claro. señora, punto, o al señor. ¿Sabe todo lo que tiene que pasar para llegar a ser abuela? Porque a lo mejor es abuelo o abuela, pero no es igual que a las mujeres, ¿no? Que estamos a lo mejor en una situación ginecológica, nos digan mami, o en el jardín. En el jardín, las madres nos despersonalizamos. Son mami. Somos, Y las somos señas son mami, seños. ¿viste? Es una cosa de loco. Y con los viejos y las viejas pasa lo mismo. Igual me toca como tía, me hiciste acordar, que te tratan de mami y yo Sí, soy la tía. claro. ¿No? Como Sí. también no te preguntan. Como, No te sí. preguntan. Y aunque lo fuese, abuelo o abuela, muchas personas tampoco quieren ser identificadas con el rol. ¿Sí? Esto también es importante saberlo, igual que la maternidad o la paternidad. Hay roles que a veces son ejercidos, pero uno a la mamá le puede llamar como el nombre de pila, Mónica, Liliana, como Sí. tu mamá, y no pasa nada, sigue siendo tu mamá. Y con los abuelos pasa lo mismo. Uno le puede decir abuelo, abuela, a mis abuelas en su momento cuando las tenía, pero a una abuela no le gustaba porque era muy coqueta, entonces ¿Cómo vas a tenía, decir? tenía un apodo. Ella, Claro. y le decíamos el apodo y no pasa nada, era mi abuela. Entonces, y menos a una persona que no conocemos, que no sabemos si lo es. No sabemos nada de la vida. Es verdad que se le dice. La vemos en la vía pública, la vemos viejo, vieja y decís el abuelito. Sí. Pero es como una forma de decirlo popular Sí, que quedó vieja. Y que súper está vieja. bueno cuestionarla. Hay que cuestionarla, hay que militar que es señor, señora, viejo, vieja, si uno le tiene más confianza, viejito, viejita. Los viejis, mis viejis, yo Pero digo siempre, no sí. abuelo, no el abuelito, no, porque además hay dos cosas que se juegan en el abuelito o la abuelita. Primero, que me lo noté acá también para traer, Ujú. porque está instalado una creencia, es una creencia que hay que desarmar, que los viejos y las viejas son como los chicos. Eso quería que hablemos. Se infantiliza a. Y el término abuelito ya lo estás haciendo infantil. Claro. ¿No? Como que y no es chico, es un adulto mayor, es un viejo, es una vieja, es una persona. Ahora el nuevo paradigma se dice personas mayores. Porque somos adultos mayores, si uno se pone medio a pensar, a partir de los 45 somos todos y todas. Claro. Como que se va corriendo, ¿por qué se va corriendo? Por la esperanza de vida que cada vez la gente vive más, por la medicina y la Ujú. tecnología. Pero no es cierto que, volviendo a enlazar esta cosa de que son como chicos, que son como chicos, porque Para son nada. grandes. Entonces uno le tiene que ofrecer, nosotros con Mabel Barra, que ya hizo su especialidad en gerontología, que ella se continúa con el grupo de Mayormente. Ella es una militante de prestar atención, por ejemplo, qué imágenes utilizamos en juegos, en propuestas lúdicas, en propuestas con viejos. Utilizar imágenes, por ejemplo, hacíamos el memory, utilizábamos imágenes que no sean infantilizadas, ¿no? Claro. Imágenes de adultos. Y pasa que hay un concepto que es el adultocentrismo. El adultocentrismo se enfoca en el adulto que sea productivo para el sistema, ese Sí. adulto que además es súper exigente lo que te pide porque tenés que ser independiente, autosuficiente, tenés que trabajar, Sí. un montón de cuestiones. Si vos estás antes de esa etapa o después de esa después. etapa, estás a los márgenes. Y si tenés algún tema Totalmente. de salud físico o mental, también. O sea, ese adultocentrismo hay que cuestionar. Eso creo que es lo que hay que cuestionar. Porque Totalmente. excluye etapas de la vida, excluye situaciones por las que estás atravesando, que por ahí no te permiten ser autosuficiente, independiente y un montón de cosas. Y la autonomía se superjuega tanto en los dos polos, ¿no? En las infancias y adolescencias, que hay que preguntarle a los niños y a las niñas, Sí. y después como adultos nosotros acompañar ese crecimiento. Y en los viejos, Pela, no Sí. se les pregunta, ¿no? No se les pregunta, y también por eso decimos de los buenos tratos, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con que llega una etapa que también
aparentemente hay como un rol asignado de que sobre todo las mujeres, tienen que seguir cuidando nietos o sobrinos o tienen que seguir cuidando. Y a lo mejor no quieren y le preguntan a esa vieja, ¿quiere seguir? Y muchas se plantan y Algunas dicen, bienvenido no, sea y dicen, no, yo ya crié hijos ya todo. crié, nietos los disfruto. Viste que Claro. siempre ellas establecen esa diferencia y está muy bien. Está muy bien. Otro término que también es el pasivo, ¿no? Pero tiene que ver también esto que vos planteás con en términos más Claro. productivos y económicos, los Es pasivos, verdad las que pasivas. cobran los pasivos. Y es un horror que digan así. Eso es Tienen que así, decir, no claro. personas mayores o los Los jubilados y jubiladas, porque ya ponerlo pasivo es en esta cuestión de, bueno, ya no producen, ¿no? No están dentro del sistema capitalista que produce. Y que es un sistema que te absorbe toda la vida, porque vos también desde que tu infancia que estás pensando de qué vas a trabajar, a qué te vas a dedicar, después haces algo que puede ser o no lo que imaginaste, y cuando todo eso que te llevó toda tu vida se termina, no sabes Sí, qué hacer. sí, Y no hay un buen acompañamiento psicológico en esa etapa de la vida. Me totalmente. jubilé. ¿Y qué hago? ¿Quién me ayuda? ¿Qué hago si no es trabajar? Mira, y con la expectativa de vida que cada vez se va corriendo más, por suerte, gracias a la tecnología, es una etapa que hay que empezar a prepararse. Viste cuando estás terminando 5º año, que uno dice, bueno, el proyecto de vida, hay que trabajar el proyecto de vida con las pibas, con los pibes, Sí. bueno, hay que trabajar el proyecto de vida con la gente que se está por jubilar. Totalmente. Esto tiene que ser una política pública porque encima nuestra provincia tiene la característica que se jubilan muy jóvenes. Hay muchos, sí, tenés razón. Depende. Depende, por ejemplo, Sí. me acuerdo de Tania que vino acá al piso, las docentes de educación especial se jubilan, tienen digamos, el sistema de jubilación de 3x1, las personas que trabajamos en salud mental también, en adicciones Sí, también. adicciones, fuerzas. Eh, Algunos docentes que iniciaron hace mucho ya se están por jubilar también. Si uno empezó muy chico Administración también. pública también, ¿no? Hay gente que a los, no sé, 18, 19 entró a la administración pública y a los Sí. 40 y pico ya Sí, estaba si jubilada. empezaste a laburar chico, a los 50 ya estarías como en condiciones, 50, 55, y sos joven. Sos joven y ¿qué haces? ¿Qué haces? Como resignificar el tiempo, ¿no? Resignificar el tiempo, resignificar con el proyecto, volver a encontrarnos. Hay un libro que es hermoso, que habla sobre las vejeces diversas también, Ujú. porque aparece también, bueno, la viudez de un lado y del otro, o las separaciones después de muchos años de matrimonio, y que se animan, como decíamos antes, salir del closet, que ahora no le decimos más, no hay que salir No. de ningún lado, pero esta generación todavía ellos lo sienten así, que se pueden liberar, que ya Sí. criaron hijos con la familia más, cumplieron con más todo, tradicional, la heteronorma, ¿no? Y que se animan a tener otro tipo de vínculos. Mm. Y hay experiencias y hay historias de viejas que se enamoran de otras viejas y de viejos con viejos, y es buenísimo porque realmente en estos, digo yo, últimos años, pero a lo mejor son 25 años más, ¿entendés? Sí. Es un montón. Es una vida. Es un montón, 20, 25 años eligiendo y teniendo relaciones sexuales y vinculándose sexoafectivamente con las personas que ellos realmente desean y que a lo mejor en otro momento de su vida no se animaron. No se animaron, No no se podían, ha- el contexto no se los permitía también. No se habla de la sexualidad. Es un tabú. Es un tabú. Hay que militarlo. Los cuerpos y las cuerpas de los viejos y las viejas también son cuerpos deseantes, también son cuerpos que se siguen estimulando sexualmente, tienen otros tiempos, sí, por supuesto, como últimamente tenemos casi todas las personas, en los tiempos de pantalla, ¿no? Sí. Que ha cambiado mucho cómo uno se vincula. Pero sí, es un tabú. Es un tabú y hay que ponerlo sobre la mesa y hay que discutirlo y hay que, cuando uno tiene un padre o una madre que está transitando, o un tío, una vecina, lo que fuese, esa etapa de la vida, y a lo mejor queda uno de ellos o se separan, hay que acompañar también esa parte, ¿no? Porque uno decide como si fuera un chico que no desea, que no parece que no tiene más sexualidad. Y nosotros Anulamos. lo anulamos y nosotros somos seres sexuados desde el momento 1 de nuestro nacimiento hasta Claro. el último minuto de nuestra vida. Porque la sexualidad no tiene que ver con la genitalidad, sino también tiene que ver con la forma de vincularnos, de vestirnos, de arreglarnos, Todo. con Y, todo. y me quedo con esta idea, ¿no? De cómo lo que no entendemos en este universo capitalista en el que vivimos, productivo, y lo anulamos, lo eliminamos, no existe, no quiero pensar en eso, y no
trabajo para tener herramientas para Totalmente. acompañar esa etapa y hay mucho prejuicio. Sí. Mucho prejuicio. Y con la imagen pensaba yo, ¿no? Porque También. tiene que ver también con eso, con aparentemente, digamos, lo que está exponiéndose siempre son cuerpos hegemónicos, ¿no? Cuerpos jóvenes, y cuando nosotros vemos en reels o en películas, ya voy a averiguar esa película que hablaba sobre la sexualidad, en el, creo que era la italiana, lo voy a terminar de chequear, estamos todos bien, era en italiano, que se separaban y empezaban a vincularse con otras personas y aparecen relaciones sexuales, aparecen cuerpos desnudos y cuerpas desnudas con personas de 70, 80, casi 90 años. Y está buenísimo, y eso, bueno, son películas más independientes, Claro, son películas no es el mainstream. que uno tiene que buscar. Bueno, Elsa y Fred era una película que hablaba sobre esta etapa de la vida, que está muy buena, que nosotros como Abel siempre la recomendamos para ver. Sí, y está bueno que lo digas, porque también cuando se habla de amor en esa etapa de la vida, también es como muy, no sé, idílico, casi infantil. Sí. Como un amor de darse de la mano y ser tiernis, y no sé, como también muy estereotipado. Sí. ¿No? Y está bueno de hablarlo de que somos todas personas. Sí. Y de que si no se habla del tema, va a ser muy difícil acompañar. Y esas personas se sienten solas, digo, Totalmente, en ese momento, porque además sí. van a ser juzgadas, entonces Ujú. tienen, o está la persona que dice, bueno, a mí qué me importa, ya viví toda mi vida, juzgame si querés, y después Claro. están las que se tienen que estar como explicando todo el tiempo, Sí. y después a mí lo que me preocupa un montón son las consecuencias psicológicas de todo esto, Y porque porque hay en la vejez, que es un poco el material que yo traigo, lo que aparece que aparece en realidad no es en la vejez, aparece en todas las etapas de la vida. Cuando uno deja de ser niño, tiene que duelar ser niño y se empieza a convertir en un preadolescente, adolescente. Cuando un adulto, uno duela la adolescencia. Y así, el ciclo vital nuestro de los seres humanos está compuesto por etapas y esas etapas están compuestas por duelo. Ahora, ¿qué se caracteriza en la vejez? Duelos propios y rodearnos de duelos, ¿no? Sí. Porque se empiezan a morir nuestros tíos, nuestros hermanos, nuestros pares, eso es muy duro para las personas viejas y viejos, y también tiene que ver con la salud, esto lo traemos siempre en esta columna, con la salud mental. Hace poco no sé si era trabajadora social o psicóloga, creo que era trabajadora social, colega mía, decía, la sociedad está envejeciendo. porque Y hay más... esta es la Ajá. realidad, porque hay cada vez más viejos, digamos, la base está cada vez más chica por un montón de cuestiones, no por la legalización del aborto, otro tema de otra Otro columna. tema, dejen de echarle la culpa La a la culpa, legalización. Sí. porque la expectativa, porque digamos, cada vez, pero esto se ve de hace mucho tiempo, en países de Europa se ve hace como 30 años que no tenían hijos y si tenían uno. Acá Sí. se está viendo la misma situación. Obviamente acompañado por políticas reproductivas y no reproductivas que garantizan esas decisiones. Antes te la tenías que fumar si te venían 5, hoy podés elegir. Bienvenido sea. Ujú. Por un lado eso, y por el otro lado esto, ¿no? La tecnología, la medicación, los apoyos y ayudas de la ciencia, que también es un re buen tema para nuestra compañera Sí. de Ciencia al Paso, ¿no? ¿Por qué Para vivimos Nati. más? Porque realmente está todo mucho más desarrollado. La alimentación depende del viejo y la vieja como haya pasado, ¿no? Pero bueno, hay muchos productos que nos ayudan Sí, a vivir mejor. a mejorar nuestra calidad de vida y a vivir más años. Entonces, en ese sentido decimos que la sociedad está envejeciendo. Entonces, realmente la política pública tiene que estar apuntada ahí. Realmente la política pública en salud mental, acompañando estas vejeces, tiene que estar ahí, porque esto que vos decís de la soledad, la depresión, aparecen. Ahora, yo pienso, ¿aparece o siempre fue así? Hay que pensarlo. O quizás es el contexto que no te hace sentir por lo menos que no hay mucha opción. Es un poco y un poco, ¿A qué ¿no? espacio voy? Se Obvio. suma a los duelos que vos decís, propios y de los pares, se suma al contexto económico, que no es fácil. Decir, ¿qué Totalmente. quieren que haga si no tengo con esta jubilación? No puedo pagarme ni un gimnasio, ni una clase de baile. Bueno, me lo anoté, todas las cuestiones Sí. económicas y de protecciones, que los vemos cada miércoles a los viejos que cobran la mínima saliendo acá no se ve
tanto. No, pero se naturalizó de todas maneras. Sí. Los miércoles de jubilación. Al principio era todo, las noticias todo el Sí, tiempo, que porque le pasan la marcha a los pegaban. jubis, y después le siguen pegando, pero ya no es noticia. Sí. Y es terrible también eso. Es tremendo. La política pública tiene que estar enmarcada en base a los derechos, ¿no? De los viejos, de las viejas, porque la realidad es esa, que la sociedad está cada vez más envejecida. Nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que especializarnos en eso. Mabel, que le encanta trabajar con viejos y viejas de siempre, Le mandamos le besitos a mandamos Mabel. besos. Que le invitamos para la columna, pero justo los jueves ella entra a la tarde en el hospital. Así que Está trabajando. tendríamos que cambiar algún día para que venga a Otro hablar día. específicamente, sí, sobre este tema, porque es muy interesante. Porque si uno se pone a ver alrededor, tenés Sí, viejos y viejas, tenés pero tus viejos, claro. tus tías, ¿no? Sí, en el barrio. En el En barrio, todos lados. compañeros de algún taller. En los espacios, sí. En los espacios también, por supuesto. Entonces nosotros tenemos que ver, bueno, primero el tiempo libre, ¿no? ¿Cómo se configura ese tiempo libre? Porque a mí me mandás a abordar cuando yo tenga 70 y yo seguramente te voy a mandar, viste, a freír churros. Anda a abordar vos, claro. Claro, Ándate a o abordar por ahí vos. sí, que ahora estoy empezando a abordar, pero a cocinar, por ejemplo, que no Claro. cociné en mi vida. O sea, no hay que pedirle al viejo y a la vieja cosas que durante su vida no hizo o exigirle. Si lo quiere hacer, porque quiere aprender, Algo porque nuevo, quiere aprender algo claro. nuevo, porque se anotó en un taller, porque es su deseo. Hablar del deseo de las vejeces. Deseo aprender a cocinar a los 80 años, buenísimo. Te llevo a un taller o te enseña fulana. Siempre quise aprender a bailar zumba. Ahora, Sí. hay actividades que parece que el viejo tiene que hacer, que es bordar, tejer, cocinar. Vos fíjate qué actividades hay para Ajedrez. viejos. Ajedrez, las bochas, el sapo. Y a lo Que está mejor, buenísimo, que son muy está divertidas. genial, está buenísimo, pero le preguntaron al viejo esa cuestión de no preguntar. Y Sí. tiene que ver con la autonomía de las personas. Cuando nosotros decimos no son chicos, ojo, no son chicos, ¿por qué? Porque hay que preguntarles. ¿Vos podés cuidarme a fulanito, mi nieto, mi hijo, mi sobrino? Mamá, ¿tenés ganas? ¿No tenés ganas? ¿Tenés otras cosas que hacer? ¿Tenés planes? Porque uno da por hecho que el otro, como es pasivo, No tiene nada que no hacer. tiene nada que hacer. ¿Qué Y le por ahí cuesta? no tiene nada que hacer, pero tampoco te No lo tiene quiere ganas. cuidar. No tiene ganas. Claro, quiere hacer otra cosa. Hay una especie, salió hace unos años esta cuestión de las abuelas por cuestiones económicas que siguen criando, ¿no? Ujú. Que siguen maternando. Y se habla también tiene que ver con esto, con los buenos tratos, ¿no? Que esa mujer está agotada. Porque Claro. cuidó toda su vida, cocinó toda su vida y ahora vienen por la segunda o tercera generación. Es mucho. Bueno, estamos hablando de los buenos tratos. Entonces, un buen trato sería, digo, para pasar en limpio, preguntar siempre. O sea, lo fundamental. Preguntar. Preguntar no solo que te puedo dejar a mis hijos para que los cuides, sino querés ayuda. Porque viste que a veces también se ayuda y la otra persona no te pidió ayuda. Exactamente. Voy a ayudar a la abuelita. Claro. Mi abuelita, puedo con mis bolsas de súper sola. O vos ¿eh? la ves ahí por cruzar la calle y puede cruzar sola, puede cruzar más lento, sí. Y en esta sociedad alocada, el tiempo es un valor, viste, sumamente preciable, pero que todo el mundo parece que tiene que estar corriendo. El viejo tiene otro tiempo. Sí. Y está bien que así sea. Y lo otro, ligado a eso que decís, es la paciencia, que es parte de los buenos tratos. Totalmente. Tener Porque- paciencia para explicar y paciencia para escuchar. Totalmente, porque Pela, si no nos pasa nada antes, todos llegamos ahí, ¿eh? Todos vamos a llegar, todos y todas vamos a llegar ahí, a todas, todas vamos a contar varias veces lo mismo y te van a decir, bueno, a mí me pasó hace poco igual y tengo 48, ¿no? Mamá, ya me contaste eso, me dice Jechu. Y bueno, y eso le pasa a los viejos, a las viejas, les pasa Sí, todo y el también cuando tiempo. estás pasada de rosca, ¿no? Cuando estás pasada Ya de te rosca olvidás, a mí me pasa, también. ya me olvidé quién se lo conté. Por ahí pregunto, ¿esto ya te lo dije? Te lo dije, vos cualquier cosa decime si te lo dije. Bueno, Ay, jodeme que ya es una señal. viste, Bueno, son señales. bienvenida. Bienvenida. Y también, ¿sabes qué? Que esto también yo quería traer en la columna de hoy, esta cuestión de reforzar y poner como en términos de virtud y que parece bueno, de retrasar el envejecimiento. Si uno lo quiere, lo decide, hacerse algo, ¿no? No sé, viste que ahora ya estamos como más amigadas con las canas, pero antes era Sí. como que sí o No, sí claro, hay había que teñirse. teñirse. O sea, que sea una decisión de la persona, o teñirse, o hacerse algo, o arreglarse, si la persona se siente bien. Ahora, esta cuestión que
trae la industria, ¿no? De la juventud eterna. Ay, Que sí. parece que tiene que ser una cosa porque en sí mismo la juventud es una virtud para esta sociedad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que prestar atención. Eso tiene que ver con los buenos tratos, ¿no? De realmente decir, ay, qué linda esa vieja. Poder decirlo. Claro. ¿Cuándo lo decimos? No lo No, decimos. tenés No lo razón. decimos. Igual vos sabés que O lo también decimos poco. lo decimos poco o bueno, no sé si cumple ciertos estereotipos. No Claro, todas las viejas. claro. Y estaba pensando en la cuestión cultural igual, que es cultural de esta parte del occidente. Hay culturas que es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Los viejos son los sabios, hay que Sí. escucharlos, hay que prestarle atención, anda a pedirle permiso, anda a pedirle consejo. Consejos. ¿Viste la Eh, película Coco? claro, También, que era una también. vieja con todo su pelo lacio blanco Se y que respeta, se respeta. se Ujú, respeta. Y acá es totalmente. como, No, no, digo, hay cuestiones que son ya culturales en claro, las sí, sociedades que tienen que ver cómo se fueron formando con los años, el sí, tejido, ¿no? Social. totalmente. Y no hay que no hay que ni faltar al respeto, ni tampoco hay que santificarlo. Así como tampoco decimos infantilizar, tampoco santificarlo. Cuando uno ve un viejo, o sea, no por ser viejo, es re bonito. O sea, ¿no? Claro. Porque teníamos a los Eso es viejos. verdad que pasa. Pasa. Ay, viejito, no pasa nada. Nosotros con Mabel tenemos la experiencia de haber trabajado y transitado el Zumalacárregui o el Falucho, que son los hogares más conocidos acá de la ciudad, donde hay personas mayores. Y bueno, y esas personas que están ahí tienen su historia, tienen sus vivencias, tienen sus vínculos, tienen toda su subjetividad y singularidad. Y a veces uno dice, viene la enfermera o fulano te dice, ay, no lo visita nadie, ay, pobrecito. Bueno, hay que ver su historia. No estoy diciendo que a lo mejor puede ser que haya sido re bueno y nadie lo visita, o puede ser que no. Entonces, ojo con eso, ni infantilizar ni santificar. No por ser viejo es un niño, y no por ser viejo es bonito. Es como es. Claro. La vejez es eso, ¿no? Es el resumen de la vida de uno. Uno va a llegar a la vejez como lo que fue como sembrando, como dice el dicho, ¿no? Va a ir cosechando lo que fue sembrando durante toda su vida, que puede cambiar, por supuesto. Y esta columna es como una militante. Aquí las personas podemos cambiar, podemos revisarnos, Exacto. podemos repensarnos. Eso desde ya. Ahora, no podemos exigirle a una persona que siempre fue jodida que cuando llega viejo sea, no sé, re paciente, ¿viste? No. Que te diga todo que sí. No va a suceder Claro. por el solo hecho de ser viejo. Va a suceder si esa persona tuvo una invitación a revisarse, ¿no? Entonces, ni infantilizar ni santificar me parece que es como una buena consigna. Y está bueno que lo digas, porque también pasa mucho, me hiciste acordar esta frase de, bueno, pero quiere que la respeten o lo respeten, pero no respeta, ¿no? Ujú. Claro. Esto de que si te tiene que mandar a volar, te manda a volar. Y bueno, creo que va por esto mismo, Ujú. ¿no? Porque llegar a determinada edad se te va a ir toda tu personalidad de toda tu vida. Obvio. Y no porque una persona no te esté respetando, vos vas a caer en la misma. Claro, Ojo. no, sí, Claro. por eso, digamos, esta etapa de la vida tampoco hay que, o sea, si a un viejo te falta respeto y lo frenás como frenarías a A cualquier cualquiera. adulto, Que sería, ¿no? Esto no, mire, señora, te así estás no. equivocando. A mí, yo si seguís hablando así, no Es te sigo verdad que a hablando. ellos les choca esta cuestión, viste, de que las nuevas generaciones se plantan de otra forma porque tienen una crianza, tienen las formas de vincularse diferentes a las nuestras. Hay que ver con los viejos cuando nosotros seamos viejos, que ya hemos transitado estos nuevos paradigmas. Sí. Hoy a un viejo le decís o a una vieja le decís algo a lo mejor que tiene que ver, no sé, con algo más inclusivo y si no es un viejo muy caminado y deconstruido y te va a mirar medio raro, pero hay Seguro. viejos que no. Y te lo agradecen que no. Yo me acuerdo cuando fue lo del aborto, muchas viejas empezaron a contar sus historias en relación al aborto, en relación a sus cuerpos, cuando también empieza a aparecer más la cuestión de los derechos de las mujeres y todo. Muchas viejas empiezan a contar esta cuestión oculta que tenían, estos secretos familiares que pasaron, estos abusos de poder, tanto familiares como de maestros, como de médicos, como de cualquier tipo. Ellas, las viejas, empiezan y fue muy reparador. Y Porque es que fueron imagínate. años de silencio. Y como siempre fue así, te imaginas de que nunca va a cambiar. Viste que cuando algo es así toda la vida, así fue toda la vida. Y Ujú. cuando te invita a repensarte
y te animás a decirlo en voz alta, también la reacción de la otra persona que te está escuchando. Sí. Para que es importante lo que está diciendo. Sí. Y eso es reparador también. Totalmente. Escuchar a la otra persona. Con Eso la mente también abierta, que están hablando de situaciones de otras épocas, Ujú. ¿no? Y también poder ser escuchadas en espacios donde no las van a juzgar. Ujú, totalmente. Los buenos tratos en las vejeces tienen que ver con todo esto, con la escucha, con la paciencia. Hay violencias de todo tipo en las vejeces también, no por ser viejos, no hay violencias de tipo más sexual, de tipo de conductas inapropiadas con el cuerpo ajeno, económicas a patadas, Me imagino. hay un montón. Por esta cuestión de la autonomía, bueno, no entiende, se desorienta, ya no sabe el valor del dinero y deciden por el viejo. Esto se ve todo el tiempo en los ámbitos públicos, en defensorías. Me acuerdo, me viene a la Sí. cabeza Romy, también que trabaja en defensorías con viejos, con personas con discapacidad. Lo vemos todo el tiempo, ¿no? Que mandan al viejo, no sé, a un hogar y que con la casa que pasa, bueno, y ves, o sea, hay un abuso muchas veces. Y en ese caso, ¿cómo es el proceder? Porque también debe ser un miedo. Como que te manejen los bienes, que te traten de no, vos no entendés nada. Hay defensorías Mm. públicas que si no hay familiares de ese viejo y de esa vieja pueden cumplir la función de la administración de bienes y de cuidar esos bienes y esos bienes económicos, o jubilaciones o propiedades o lo que fuese por parte de defensor público. También le pueden preguntar al viejo quién quiere. No necesariamente tiene que ser su hijo o su hija. Y se hace también un expediente Claro. judicial. Entonces dice, bueno, yo confío más en una sobrina. Bueno, buenísimo. Se hace la Y se autorización. resuelve, digamos. Pero Legal. eso primero tienen que garantizar de que no lo puede hacer por sí mismo. Claro, exactamente. Primero hay una evaluación. Bueno, Claro. esta persona todavía puede todo esto, igual que las personas con discapacidad. No hay que anular al sujeto. Si puede hacer un montón de cosas y hay algunas que necesita apoyos, el Estado, la familia y el Estado tienen la obligación de brindarle los apoyos y que esa persona pueda vivir solo si quiere. Hay gente que es muy grande, muy grande, Vive y sola. sigue viviendo sola y Sí, está bien. conozco varios casos. Entonces, ¿qué necesita esa vieja, ese viejo? Bueno, ya no se puede echar ni limpiar el piso, bueno, listo. Va una persona y hace esa tarea. Pero no lo inhabilito porque no puede baldear. ¿No? Claro. No, bueno, listo, ya no puede hacer nada. Y por ahí puede hacer todo y no baldear. Todo obvio. menos eso. Yo Qué- no qué puedo baldear bueno. igual ahora. Qué bueno no poder bailar. No, pero tiene que ver con eso, con respetar la autonomía. Y cuando vemos que hay cuestiones que necesitan más apoyos, brindárselos. Solamente, digamos, uno puede decidir por el otro cuando ya la autonomía está más afectada, pero eso se evalúa. Se evalúa. No puede venir cualquiera a decir, no, No. vos ya no sos capaz, No, te manejo las cosas. No. no puede Eso no pasar pasa. Digo, eso. porque puede llegar a estar pasando en ciertas familias de esto de quizás una persona no sabe manejar las redes sociales, los celulares, hoy todo es, los trámites es por ahí. Sí. Bueno, como vos no podés, te manejo yo. Te Claro. administro yo todo. Y capaz que se le pasa por alto que para eso necesito un poder, por más que sea por virtual. Claro, o, Sí. o establecer ciertas condiciones en cómo se resuelve esa situación. Bueno, está bien, si es verdad, no sé pagar por las plataformas o por las billeteras virtuales, pongámonos, si hay un viejo o una vieja que nos está escuchando, ¿no? Pongámonos y lo hacemos, no sé, el primer miércoles de cada mes. Y Claro. yo miro también, porque es mi derecho, es Claro. mi plata. Claro, ¿qué estás haciendo? ¿Entendés? Entonces, Sí. bueno, eso. Y también, ojo, cuando uno está cuidando a un viejo o una vieja, no ser cuidadosos en eso, porque fue el esfuerzo de toda la vida de esa persona, su jubilación, ¿no? Sus ahorros. Sus ahorros. Cuando no, que hay tantos viejos que están hoy en día trabajando, ¿no? Sí, también. Lo que traje, Pela, Sí. es un videíto de dos profes que hacen actividad física para personas mayores. Entonces ellas me invitaron a la inauguración del año. Y hablaba un médico. ¿Eso cuándo fue? Hace un año en el Rotary. Y las chicas tienen este taller de educación física para personas mayores hace mucho tiempo. Tienen colonias, son chicas que trabajan en la municipalidad. Tienen las colonias de viejos, de invierno, de verano y después durante todo el año hacen gimnasia o hacen Qué actividad lindo. física. Sí, Re. tanto en ese sentido, tanto el municipio como el gobierno provincial hay espacios. Sí. Y porque se dan Hay cuenta sí. que cada vez hay más viejos y viejas. Sí. ¿Y qué hacemos? Hay que hacer cosas. Estamos Em, hablando de un video que vamos a pasar en instantes. En un ratito, sí. Y bueno, y lo que ellas me habían propuesto en ese momento fue que llegaba a la vejez. Que yo haga como actriz, me convocaron como actriz. A vos hacías de viejita.
no hacía de viejita, hacía de una persona no tan vieja, como de 60, que le llegaba una caja, una encomienda. Entonces era un cartero que me traía una caja, entonces, que era la vejez, era la jubilación, la vejez, la pasividad, como todos los nombres horribles que pusimos hoy a circular en la mesa, ¿no? ¿Y qué pasaba con esta persona? Lo negaba al principio, ¿no? Esto no es mío. Para mí. Yo, te vieja, equivocaste, esto que ¿no? vos decías, no, te Claro. equivocaste, viejo son los... No, y empezó, como cualquier duelo, que dice uno, La no, negación. no es Sí. verdad. No. No, yo no soy así, no estoy jubilada, no soy vieja, no me autopercibo vieja, hablando de Sí. autopercepciones. Después se enoja, bien de las etapas del duelo. Primero Ujú. lo niega, después se enoja, porque no lo acepta, porque le cuesta, porque es otro cuerpo, porque es un cuerpo más deteriorado o no. Puede ser que sí, puede ser que no. No hay que dar nada por hecho. Viste Bien. que uno también transita, vemos en yoga y en Sí, stretching no, y viejas que se ponen en la están pierna mejor que acá. una. Por eso no hay que dar nada por hecho, pero sí que nuestro cuerpo cambia. Sí. Eso sí. Entonces se enoja. Entonces esa caja que representa la jubilación o la vejez pasa por todas las etapas y después la empieza a aceptar. Primero se enoja, después se quiere ir, en un momento se quiere ir y dejarla, bueno, como que no existe. Mm. ¿Viste? Bueno, es una realidad que está ahí, en algún momento la tomaré, hoy no O no. puedo, entonces la deja. Y después, como cualquier etapa nueva o desafío de las personas, la La acepta y se acepta. trata como de amigar. Yo lo anoté porque el Sí. video no está, porque no fue fue una filmación en el... Vamos a compartirlo en el. Yo le hacía seña a los chicos para que lo compartamos en el streaming. Es un Cuando- video con audio. Ujú. ¿Lo hacemos para cerrar o vamos con el video y volvemos? No, ¿Cómo si te querés gustaría lo más? hacemos para cerrar. Dale. Yo de todos modos lo escribí por si se escucha mal, ¿no? Llegaste, Sí. le dice a la vejez. Sí, llegaste. No sé qué hacer con vos, pero me voy a amigar. Y a lo mejor sos frágil, pero también ágil. Te voy a abrazar, me voy a llenar de miedos, pero también de amor. Llegaste y no sé qué hacer contigo, pero lo voy a transitar, así, con amor. ¿Vamos? Ay, qué lindo. Gracias, Mari. Gracias a vos. Gracias por todos estos jueves. Licenciada Mariela Gamboa, no se pierdan la columna que sigue. Cerramos con este video. Hoy hablamos de buenos tratos en personas mayores. Déjelo ahí, por favor. Déjelo ahí. Misión cumplida, el correo se retira. About the things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser's standing small beside the victory. That's their destiny. I was in harm, thinking I did wrong there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there, but I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain?
Pero me voy a mirar. Llegaste. Y a lo mejor sos frágil. Pero también ágil. Te voy a abrazar. Y me voy a llenar de miedos. Pero también de amor. Llegaste. No sé qué hacer contigo. Pero lo voy a transitar. Así. Con amor. Vamos. Calma, ventarrón, borra las andanzas del dolor. Calma, ventarrón, lleva las palabras con perdón. Ríe aunque el caudal destrozando tu alma pueda andar. Ríe aunque el caudal va cobrando lunas hacia el mar. ¿Qué es que quieres de mí? ¿Qué te quieres llevar? Si aunque con miedo canto, puedo la espada alzar. ¿Qué es que quieres de mí? Ay, ¿qué es que quieres probar? Roca que pone salto y salto para avanzar. Salto para avanzar. Lava, llévate toda la maleza que plante. Solo deja aquí piso fértil para revivir. Solo deja aquí piso fértil para revivir. Solo deja aquí piso fértil para revivir. ¿Qué es que quieres de mí? ¿Qué te quieres llevar? Si aunque con miedo canto, puedo la espada alzar. ¿Qué es que quieres de mí? Ay, ¿qué es que quieres probar? Roca que pone salto y salto para. Ay, ¿qué es que quieres de mí? ¿Qué te quieres llevar? Si aunque con miedo canto, puedo la espada alzar. ¿Qué es que quieres de mí? Ay, ¿qué es que quieres probar? Roca que pone salto y salto para bailar. Salto para bailar. Oh, 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 oh.
caudal va cobrando lunas hacia el mar. La música nos pide parar. Pausa y volvemos. Premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563
6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Llega el Día del Padre y el regalo perfecto está en Balbi. Encontrá pantalones de frisa desde 19.990 pesos, poleras desde 15.990 pesos y buzos de frisa desde 24.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte su regalo con hasta 3 Ordenar tus cuotas finanzas sin hoy interés. es más fácil con Banco Santa Cruz. En conjunto con el gobierno de la provincia, impulsamos un programa con soluciones para ayudarte. Sacá un préstamo para unificar tus deudas con cuotas más bajas y mejor tasa. Empezás a pagarlo recién al tercer mes y en hasta 72 cuotas. Exclusivo para empleados públicos y jubilados provinciales. Conoce más y completa el formulario en www.bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Otorgamiento sujeto a calificación crediticia del solicitante y normativa interna vigente. Telebingo Santacruceño, el juego solidario. Ahora con un pozo reposición de 3.700.000 pesos al casillero número 40. Viene con las 4 rondas que salen o salen este domingo a la hora 21:40. Después de haber vivido una fiesta increíble en la localidad de Puerto San Julián. Gracias por seguir el Telebingo. Cartón de 10.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 2553. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Very superstitious. Writings on the wall. Very superstitious. Letters about to fall. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck with the things in your past. When you believe in things that you don't understand, then you suffer. Superstition ain't the way. Yeah. Ooh, very superstitious. Wash your face and hands.
Bueno, volvemos después de la música, después de la tanda y ya como estarás escuchando, porque esta es nuestra cortina de cierre para decir chau, pero será hasta mañana. Pero no sin antes decirles a todos ustedes que están escuchando la radio, fieles radio escuchas de Radio Nuevo Día, que se queden en la sintonía porque en este día tenemos la mejor compañía y es de Beto Barría. Salió Conversito. ¿Cómo andás, Lau? Buenas andás? tardes. ¿Cómo andás? Bien, bien. Acá Si lo andamos. pensaba no me salía. Sí, sí. Y lo pensás no te sale así. ¿Viste? ¿Cómo estás? Te Bien, extrañé bien, bien, ayer. bien. Nada, andaba medio pachucho, la edad del frío, la humedad, no sé qué joraca me pasó. Estaba como castigado a golpes. Listo, había Sí, que sí, me recuperar quedé- un toque. Me quedé un rato ahí, me tomé unos Viste que a veces antigripales por las ese, dudas. ese momento en que vos tenés que decir, listo, freno, porque si no me va a durar, o sea, si Sí, yo si salgo no, igual si con caigo, como me siento, caigo Chao, del chao. todo. Sí, sí, ¿Cómo? bueno. Sí. Ahí mejor. Bueno, Mejor me que alegra, ayer. me alegra Ya no- saber. Sí, con frío nomás. Viste que Está helado ¿Qué el decirte? aire. Yo acá adentro siempre Acá está está lindo. tibio, claro. Y en mi mochila después ando como con 2, 3 abrigos Claro. porque Sí, hay que sí. salir a la calle después de estar en este microclima, ¿eh? Claro, porque acá está tibio. Acá está lindo. Uno se malacostumbra así. Matecito, hoy hubo comida, todo, ¿viste? ¿No te Una sorprendiste? cosa de loco, no vi. Sí, las papitas estaban ricas. Papitas ricas. Sí. Que a mí me das una papita y soy feliz. pero Y yo sin saber que ya había comprado turrones que están ahí en la mesa. Eso porque hubieron papitas, si no, los turrones hasta ahora ya no estaban. Desaparecen. Ni el papel encontrás. Claro. ¿Cómo andás? ¿Cómo se Bien, bien. viene la semana? Bien, tranqui. Tenemos hoy, creo que tenemos un par de notas. Tenemos notas con chicos de intercambio estudiantil. Van a estar en el piso. Ah, ¿en serio? 4 de la tarde, creo. Ay, calculo. vamos a dejar limpio entonces. Yo hice acá el picnic. Y nada, y seguramente alguna columna este jueves, si es que la hay por ahí. A veces Maru tiene otras obligaciones y no llega. Yo tengo acá, tengo ya tu guión. Lo estoy ver. viendo, estoy chusmeando el del No me trabajo. digas. Tengo tu guión acá en mano. Y sí, mirá vos lo que van a tener. Me hago la misteriosa para no spoilear. Acá está. Porque hasta no vamos a decir la consigna y demás porque vamos a esperar a Sandro y al resto del equipo, a Nati, Sí. para que puedan decir la consigna entre los tres de fuera de contexto. Pero sí, tienen bastante hoy, ¿eh? Ujú. Varias cosas para contar y compartir con la audiencia. Que, bueno, recordamos. Mira qué linda nota, dice. Sí, no había visto. Le recordamos a la audiencia que si participan de las consignas de fuera de contexto, pueden llegar a ganarse el viernes en el sorteo. ¿Qué cosas? Empanadas, papas. Qué rico. Qué rico para hacer papas. Algo, ya fritas. que te regalen comida, es Ya como es suficiente. gracias. Hay empanadas de Olivia, pizza y empanadas. 2 ganadores, media docena para cada uno y 1 kilo de papa bastón para otro ganador y medio kilo de papa rejilla para otro ganador. Para cuatro personas se pueden llevar 4 personas. algo de comida rica. Y puede ser que participen hoy, que hayan participado el martes El o cualquier lunes, día de la semana, pero cual- tiene que ser de esta semana. Claro. Renuevan Está la todo lista. anotado, vamos renovando la lista Bien. cada lunes. O sea que si participaron la semana pasada, tienen que Ya no volver vale. a Claro, participar. Claro. Muy bien. Al 51 60 51. Bueno, dicho esto, vamos a ir cerrando. Siempre llegué Bueno. tarde. ¿Te vas corriendo? No tan Hoy no. corriendo, no. Ok. Intentaré que no. Bueno, Me queda un toquecito más, renuevo mates. tomamos mate, dale. Vamos a un tema musical, nos acomodamos, se viene fuera de contexto. Vos quédate en sintonía, espero que estés muy bien, gracias por estar del otro lado. Brian Álvarez, que estuvo en controles técnicos con la camiseta de este año, de la selección, de Paredes, me dijo hace un ratito, nuevita. Está Rodri Poloni en el streaming, se pasa ahora a los controles, que el lunes es el cumpleaños de Rodri. Ya dije al aire, se aceptan regalos. Se acepta regalo. Porque el lunes además es el partido. Claro, Todo juega el lunes. Argentina temprano, juega el lunes. Ok. Me Así- había olvidado, pensé que era el martes yo. No, que varias jugaba personas. Yo estoy diciendo lo malo, me están haciendo confundir el cerebro. No, es el- yo, es el yo cerebro. yo estaba creído No, que era pero- el martes. No sos el único. Ayer me dijo lo mismo Sandro y yo Ujú. dije, no, porque el lunes. Miraba, Sí. viste, yo Y alguien más me dijo estaba martes. corrido un día. Corrido un día. Sí. Y es en el horario de programas, así que el lunes no va a salir siempre llegue tarde, ni fuera de contexto, creo yo. Porque Va a juega, estar complicado. Las juega a 2 las 2 de la tarde. Chau. Nos vemos El el. primer tiempo termina 3 menos cuarto, con la pausa de Ni- rehidratación ni- 3 menos 10. A las 3 de la tarde vamos a estar mirando más la tele. No. que hablando. Aparte dijeron que acá no se ven partidos. Está complicado eso. Acá no Sí. se ven partidos de la selección. Trae mala suerte.
me dijeron. Bueno, entonces no vengo yo. Es por cábala, por Yo eso no vengo. digo, nos tomamos El lunes nos tomamos el día. a partir Ya del estamos mediodía. tomando la hora. Solo van a venir Fin los de la largo. mañana. Sí, Así que claro. si quieren saludar a Rodri por el cumple, tengan que venir a la mañana. Y le traen cosas ricas para que comparta, Por obviamente. supuesto, festejar. Bueno, todo el equipo, ustedes se quedan, ya llegó Sandro, ya llegó Nati, está Ok. Juli Quiroz, está todo el equipo de Fuera de Contexto y un programón hasta las Nos 5 de la nos tarde. dejás un tema musical, como siempre. Como siempre, algo de música. Escuchen toda la programación porque también está Javi Cebeso, está todo listo para acompañarte todo el a equipo, vos. Todo el todo el equipo. Nos vemos. Chau, chau. Besitos, besitos, chao, chao. Well, he just drove off, sometimes life's a cake. I ran my mouth off a bit too much, what did I say? Well, you just laughed it off, but it's all okay. And we'll all float on, okay, and we'll all float on, okay, and we'll all float on, okay, and we'll all float on anyway. Well, I bet you make you took every last dime with that scam. It was worth it just to learn some slide again. That news comes, don't you worry, when it lands. Good news will work its way to all them plans. We both got fired on exactly the same day. Well, we'll float on, good news is on the way. And we'll all float on, okay, and we'll all float on, okay, and we'll all float on, okay, and we'll all float on, alright, already we'll all float on now, don't you worry, we'll all float on, alright, already we'll all float on, alright, don't worry, we'll all float and we'll all float on, alright, already we'll all float on, alright, don't worry, even if things end up a bit too heavy, we'll all float on, alright, already we'll all float on, alright, already we'll all float on, okay, don't worry, we'll all float on, even if things get heavy, we'll all float on, alright, already we'll all float on, alright, don't you worry, we'll all float on, we'll all float on. Hay gritos que quedan grabados en el alma. Quarto rigore per l'Argentina, se segna questo, l'Argentina è campione del mondo, Montiel, respiro, parte con il terzo, rete! La tercera è a Buenos Aires, l'Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia leggendaria, ha vinto l'Argentina, ha vinto la squadra di Scaloni, ha vinto la squadra del 10, anzi dei 10. Viví el Mundial 2026 con la radio que siempre está con vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612.
Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966-670263 o 2966-692553. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes, Romero